Flores en el ático. Katie, por favor, no te avergüences ni te sientas incómoda, ni temas la incomodidad, ni el problema. Tener hijos es muy gratificante. Algún día te enamorarás y te casarás y querrás darle hijos a tu marido. Si lo amas lo suficiente. Mamá, hay algo que no me estás contando. Si las chicas pasan por este cambio para convertirse en mujeres, ¿qué tendrá que soportar Chris para convertirse en hombre? Soltó una risita muy infantil y pegó su mejilla a la mía. Ellos también tienen cambios, aunque ninguno que les haga sangrar. Chris pronto tendrá que afeitarse. Y además todos los días, y hay otras cosas que tendrá que aprender a hacer y controlar, y de la que tú no tienes que preocuparte. ¿Qué? Pregunté ansiosa, porque el género masculino compartirá alguna de las miserias de la madurez. Al no responder, pregunté, Chris te envió con instrucciones para que me lo contaras, ¿verdad? Ella sintió y dijo que sí, aunque hacía tiempo que quería decírmelo, pero abajo había un lío diario que le impedía hacer lo que decidía. Chris, que tiene que soportar, que sea doloroso. Ella se rió de nuevo, aparentemente divertida. Otro día, Katie, otro día. Ahora guarda tus cosas y úsalas cuando las necesites. No te asustes si empieza esta noche o mientras bailas. Casi iba a cumplir 13 años, el día que empezó el mío. Y salía en bicicleta. Y sabes que volví a casa en bicicleta al menos de 6 veces y me cambié las bragas antes de que mi madre finalmente se diera cuenta y se tomara el tiempo de explicarme de qué se trataba. Estaba muy furiosa porque no me había avisado con antelación. Nunca me dijo nada. Aunque no lo creas, pronto te acostumbrarás y no cambiará nada en tu vida. A pesar de esas cajas llenas de cosas odiosas que desearía no necesitar nunca, porque no iba a tener bebés. Esa fue una conversación muy buena y cálida que compartimos mi madre y yo. Y sin embargo, cuando llamó a Chris y a los gemelos desde el ático, besó a Chris y le alborotó los rizos rubios y jugó con él de forma provocativa. Y casi ignoró a los gemelos. La cercanía que compartía hacía apenas un momento empezó a desvanecerse. Kerry y Cory parecían ahora incómodos en su presencia. Vinieron corriendo hacia mí y se subieron a mi regazo, y mis brazos los abrazó. Vieron cómo Chris era acariciado, besado y mimado por mamá. Me molestaba mucho cómo trataba a los gemelos, como si no le gustaba mirarlos. A medida que Chris y yo entrábamos en la pubertad y nos acercábamos más a la edad adulta, los gemelos se estancaron. No fueron a ninguna parte. El largo frío invierno dio paso a la primavera. Poco a poco, el ático se fue calentando. Subimos los 4 a quitar los copos de nieve de papel y los hicimos florecer de nuevo con nuestras brillantes flores primaverales. Mi cumpleaños llegó en abril y mamá no faltó la fiesta con regalos, helado y pastel. Se sentó a pasar la tarde del domingo y me enseñó a bordar con lana y algunas puntadas de punto de cruz, así, con los kits que me regaló. Tenía otra forma de ocupar mi tiempo. Después de mi cumpleaños llegó el día de los gemelos, su sexto cumpleaños. De nuevo mamá compró pastel, helados y muchos regalos, incluyendo instrumentos musicales que iluminaron los ojos azules de Cory. Miró fijamente encantado el acordeón de juguete. Lo apretó con un par de veces mientras pulsaba las teclas, ladeando la cabeza para escuchar atentamente sus sonidos. Y caramba, si pronto estaba tocando una melodía. Ninguno de nosotros podía creerlo. Luego nos quedamos atónitos porque se volvió hacia el piano de juguete de Kerry e hizo lo mismo. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querida Kerry, feliz cumpleaños a ti. Cory tiene un buen oído para la música, dijo mamá, con expresión triste y anhelante mientras finalmente volvió su mirada hacia su hijo menor. Mis 2 hermanos eran músicos. Lo malo era de que mi padre no tenía paciencia con las artes ni con los artistas, dijo madre. No solo con los músicos, sino también con los pintores, poetas, etc. Los consideraba débiles y afeminados. Obligó a mi hermano mayor a trabajar en su banco, sin importarle si su hijo detestaba el trabajo que no le sentara bien. Le pusieron el nombre de mi padre, pero lo llamaban Mal. Era un joven muy guapo. A los fines de semana, Mal escapaba de la vida que odiaba subiendo las montañas en motocicleta. Era su refugio privado, una cabaña de troncos que él mismo había construido, pero componía música. Un día, bajo la lluvia, tomó una curva demasiado rápido. Se salió de la carretera y se precipitó cientos de metros hacia un abismo. Tenía 22 años solamente y falleció. Y mi hermano menor se llamaba Joel y huyó el día del funeral de su hermano. Él y Mal habían sido muy unidos y supongo que no soportaba la idea de tener que ocupar el lugar de Mal y ser el heredero de la dinastía empresarial de papá. Recibimos una sola postal de París, en la que Joel nos contaba que tenía un trabajo con una orquesta de gira por Europa. Lo siguiente que supimos, quizá 3 semanas después, fue que Joel también había fallecido en un accidente de esquís en Suiza. Solo tenía 19 años cuando falleció.
Se había caído en un profundo barranco lleno de nieve y hasta el día de hoy nunca han recuperado su cuerpo. Dios mío, estaba muy perturbada. Cómo entumedeció por dentro. Tantos accidentes, 2 hermanos fallecidos, papá también, todos por accidentes. Mi mirada sombría se cruzó con la de Chris. No sonreía. En cuanto nuestra madre se fue, nos escapamos al ático a leer. Lo hemos leído todo, dijo Chris con profundo disgusto, lanzándome una mirada de fastidio. No fue mi culpa que él pudiera leer un libro en pocas horas. Podremos volver a leer esos libros de Shakespeare, sugerí. No, no me gusta leer obras de teatro. Caramba, me encantaba leer a Shakespeare y a Eugene O'Neill y cualquier otra obra dramática, fantasiosa y cargada de emociones tempestuosas. Enseñaros a los gemelos a leer y escribir, sugerí. Estaba tan desesperado por hacer algo diferente, y así podremos darle otra forma de entretenerse. Y Chris, evitaremos que se les haga papilla el cerebro de tanto mirar ese tubo y que también se queden ciegos. Bajamos las escaleras con determinación y llegamos justo donde estaban los gemelos, que tenían los ojos clavados en Bugs Bunny, que estaba terminando la sesión. Les vamos a enseñar a leer y escribir, dijo Chris. Ellos protestaron a gritos. No, no, gritaban. Queremos aprender a leer. No, no queremos. Queremos seguir viendo la tele. Yo amo a Lucy. Chris la agarró. Yo agarré a Cory y liberadamente tuvimos que arrastrarlos a ambos al ático. Era como intentar manipular serpientes escurridizas. Uno de ellos podía tramar un toro furioso al embestir. Cory no hablaba, ni gritaba, ni golpeaba, con sus puños pequeños para hacer daño. Simplemente se aferraba con fuerza a todo lo que tenía a su alcance. También usaba las piernas para envolverse en cosas. Nunca 2 maestros aficionados tuvieron un alumno más resistente. Pero finalmente, a base de trucos, amenazas y cuentos de hadas, empezamos a interesarlos. Quizás fue la lástima por nosotros por lo pronto. Los hizo trabajar con esmero sobre los libros, memorizando y recitando letras tediosas. Les dimos un manual de primer grado de McGuffey para que copiaran palabras. Como no conocemos a otros niños de la misma edad que nuestros gemelos, Chris y yo pensamos que nuestros niños de 6 años lo hacían de maravilla, y aunque mamá ya no venía todos los días como al principio, ni cada 2 días, ni parecía 1 o 2 veces por semana. Con cuánta ansiedad esperábamos para darle la breve nota de Cory y Kerry que habían hecho, asegurándonos de que cada uno tuviera la misma cantidad de palabras para imprimir. Imprimieran con letras de al menos 2 pulgadas de alto y muy torcidas. Querida mamá, te queremos, y dulces también. Adiós, Kerry y Cory. Con tanta diligencia y sudor inventaban sus propios mensajes en la ayuda de Chris y de la mía. Mensajes que esperaban que nuestra madre entendiera y leyera, cosa que no lo hizo. Caries, por supuesto. Entonces llegó el verano, y de nuevo hacia el calor. Era sofocante, tan terriblemente sofocante, aunque extrañábamos no tan insoportable como el verano anterior. Chris razonó que nuestra sangre estaba más líquida ahora, así que podíamos tolerar mejor el calor. Nuestro verano estuvo lleno de libros. Al parecer, mamá simplemente agarraba los libros de estanterías de abajo sin molestar en leer los títulos, ni preguntarse si nos interesaran o no. Ese tipo de lecturas, o si eran adecuadas para mentes jóvenes, en realidad no importaba. Chris y yo leíamos cualquier cosa. Uno de nuestros libros favoritos en verano fue una novela histórica que hacía que la historia fuera mejor que la que se enseñaba en la escuela. Nos sorprendió leer que antiguamente las mujeres no iban a los hospitales a tener bebés. Los tenían en casa en una cuna pequeña y estrecha, para que el médico pudiera alcanzarlos con más facilidad que en una cama grande y ancha. Y a veces solo asistían las parteras. Una cuna cisne, para dar a luz a un bebé, reflexionó Chris en su voz alta, levantando la cabeza para mirar al vacío. Me di la vuelta y le sonreí con picardía. Estábamos en el ático, ambos tumbados en el viejo colchón manchado cerca de las ventanas abiertas y dejaban entrar suaves brisas cálidas. Y reyes y reinas que celebraran la corte en sus alcobas, recámaras como las llamaban, y tenían el descanso de sentarse en la cama, completamente desnudos. ¿Crees que todo lo que está escrito en estos libros puede ser del todo cierto? Claro que no, pero gran parte sí lo es. Al fin y al cabo, antes la gente no usaban camisones ni pijamas para dormir. Solo usaban gorros de dormir para abrigarse. Y el diablo con lo demás. Nos reímos, imaginándonos ser reyes y reinas que no nos avergonzaba estar desnudos delante de sus nobles y dignatarios extranjeros. La piel desnuda no era pecado entonces, ¿verdad? En la época medieval. Supongo que no, respondió. Lo que es pecado es lo que haces cuando estás desnudo, ¿verdad? Supongo que sí.
Por segunda vez estaba lidiando con esa maldición que la naturaleza nos envió para convertirnos en mujeres y hombres, y me dolió tanto la primera vez que me quedé en cama todo el día, armando un escándalo por mis calambres. ¿No te parece asqueroso lo que me está pasando?, le pregunté a Chris. Su rostro se hundió en mi cabello. Katie, no creo que nada del cuerpo humano y su funcionamiento sea repugnante ni asqueroso. Supongo que es el médico que llevo dentro que sale a la luz. Pienso así sobre tu situación particular. Si solo unos días al mes te conviertes en una mujer como nuestra madre, estoy totalmente a favor. Y si te duele, no te gusta, piensa en bailar, porque eso también duele, me lo has dicho. Y aún así crees que el precio que pagas vale la pena. Le apreté con más fuerza cuando hizo una pausa. Y yo también pago un precio al convertirme en hombre. No tengo a nadie con quien hablar. Como tú tienes a mamá. Estoy solo en una situación complicada, lleno de frustraciones. Tengo mucho miedo que nunca podría llegar a ser médico. Chris, comenté. Y luego retrocedí con arenas movedizas. Lo supe. Nunca dudes de ella. Vi su ceño fruncido y volví a hablar antes de que me pudiera replicar con enfado. ¿No te parece extraño que nos tengan cerrados tanto tiempo? Tiene un montón de dinero, Chris. Lo sé. Esos anillos y pulseras no son falsos como dice. Sé que no lo son. Se había distanciado la primera vez que mencionó ella. Adoraba a su diosa de la perfección femenina. Pero entonces me abrazó de nuevo y su mejilla estaba en mi pelo, con la voz tensa por la emoción. A veces no soy el eterno optimista dispartado que me llamas. A veces dudo tanto de lo que haces como tú, pero recuerdo la época anterior a nuestra llegada y siento que debo confiar en ella, creer en ella y ser como papá. ¿Recuerdas como decía? Para que todo que parece extraño hay una buena razón y todo siempre sale bien. Eso es lo que me obligó a creer. Tiene buenas razones para mantenernos aquí y no para enviarnos escondidas a un internado. Sabe lo que hace. Y Katie, sí, la quiero mucho. No puedo evitarlo. Haga lo que haga. Siento que seguiré queriéndola. La quería más que a mí, pensé con amargura. Nuestra madre ahora iba y venía sin regularidad. Una vez pasó una semana entera sin visitarnos. Cuando por fin llegó, nos dijo que su padre estaba muy enfermo. Me llené de alegría al saber la noticia. ¿Está empeorando?, pregunté. Con una punzada de culpa. Sabía que estaba mal desear la muerte, pero su muerte significaba nuestra salvación. Sí, dijo con solemnidad. Mucho peor. Cualquier día de estos, Katie, cualquier día. No te creerás su palidez, su dolor. En cuanto se vaya, serás libre. Ay, Dios mío, pensar que era tan mala como para querer que ese viejo falleciera en ese preciso instante. Que Dios me perdone, pero no estaba bien que estuviéramos encerrados todo el tiempo. Necesitaba estar afuera, bajo el cálido sol, y nos sentíamos muy solos, sin ver a nadie nuevo. Podría ser en cualquier momento, dijo mamá, y se levantó para irse. Baja, dulce carroza, que vienes a llevarme a casa. Era la melodía que tarareaba mientras hacía las camas y esperaba la noticia de que nuestro abuelo ya se había ido camino al cielo. Si llegas antes que yo. Y mamá estaba en la puerta, con aspecto cansado, asomando solo la cara. Ya pasó la crisis, se va a recuperar esta vez. No, la puerta se cerró y nos quedamos de nuevo solos, con las esperanzas frustradas. Esa noche arropé a los gemelos, pues mamá rara vez parecía venir a hacerlo. Yo era quien les besaba las mejillas y escuchaba sus oraciones, y Chris también hacía lo suyo. Nos amaban. Era fácil leer en sus grandes ojos azules y sombríos. Después de que se dormían, fuimos al calendario para marcar otro día con una gran X. Agosto. Había llegado otra vez. Llevábamos un año entero viviendo en esa prisión. Hasta que amanecía. Y las sombras huían, cantar de los cantares. 2:17. Creciendo, haciéndonos más sabios. Pasó otro año, igual que el primero. Mamá venía cada vez con menos frecuencia, pero siempre con las promesas que nos mantenía. Pasó otro año, igual que el primero. Mamá venía cada vez con menos frecuencia, pero siempre con las promesas que nos mantenía esperanzados, que nos hacían creer que nuestra liberación estaba solo a unas semanas de distancia. Lo último que hacíamos cada noche era marcar ese día con otra gran X roja. Ahora teníamos 3 calendarios con grandes X rojas. El primero estaba tan solo medio manchado de rojo, el segundo completamente marcado con una X, y ahora un tercero más de la mitad lleno de X. Y el abuelo moribundo, ahora de 68 años, siempre a punto de exhalar su último aliento, vivía una y otra vez, mientras esperábamos en el limbo. Parecía que vivía hasta los 69.
Los jueves los sirvientes de Foxworth Halls iban al pueblo, y eran entonces cuando Chris y yo nos escabullíamos al tejado negro para tumbarnos en una empinada pendiente, disfrutando del sol y del aire bajo la luna. Las estrellas, aunque era alto y peligroso, era el verdadero aire libre, donde podíamos sentir el aire fresco en nuestras pieles sedientas. En un lugar donde las alas se unían y formaban una esquina, podíamos apoyar los pies de una robusta chimenea y sentirnos bastante seguros. Como la ira de la abuela aún no se había materializado, Chris y yo nos habíamos vuelto descuidados. No siempre éramos modestos en el dormitorio, ni siempre íbamos completamente vestidos. Era difícil vivir día tras día y mantener siempre el secreto de las partes íntimas de nuestros cuerpos para el sex opuesto. Y para ser sincero, a ninguno nos importaba mucho quién veía qué. Deberíamos habernos preocupado. Deberíamos haber sido cuidadosos. Deberíamos haber mantenido vivamente presente el recuerdo de la espalda sangrienta y los verdugones de mamá, y nunca haberla olvidado. Pero el día que la soltaron parece lejano, muy lejano, como una eternidad. Aquí estaba yo, una adolescente, y nunca me había visto completamente desnuda, pues el espejo de la puerta del botiquín estaba demasiado alto para verme bien. Nunca había visto a una mujer desnuda, ni siquiera una foto de una, y las pinturas y las estatuas de mármol nos mostraban detalles. Así que esperé el momento de tener la habitación para mí sola, y frente al espejo de la cómoda me desnudé por completo. Y luego miré, me pavoneé y admiré increíble los cambios que provocaban las hormonas. Ciertamente estaba mucho más guapa que cuando llegué aquí. Incluso mi cara, mi pelo, mis piernas, mucho menos ese cuerpo curvilíneo. Me retorcía de un lado a otro con la mirada fija en el reflejo mientras realizaba posturas de ballet. Una sensación de ondulación en la nuca me hizo consciente de que alguien estaba cerca observándome. Me giré de repente y vi a Chris, de pie, con sus profundas sombras del armario. Sigilosamente había salido del ático. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Había visto todas las tonterías inmodestas que había hecho. Dios mío, esperaba que no. Se quedó paralizado. Una mirada extraña iluminó sus ojos azules, como si nunca me hubiera visto sin ropa. Y sí, muchas veces. Quizás cuando los gemelos estaban ahí, tomando el sol con nosotros, mantenían sus pensamientos fraternales y puros, y no me miraba fijamente. Sus ojos bajaban de mi rostro enrojecido a mis pechos, luego más abajo y más abajo hasta mis pies, antes de ascender lentamente. Me quedé temblando, indecisa, preguntándome qué hacer, para no parecer una mojigata ante él, que sabía cómo burlarse de mí cuando quería. Parecía un extraño mayor, como alguien a quien no conocía. También parecía débil, aturdido, perplejo, y si me movía para cubrirme, le robaría algo que se moría de ganas de ver. El tiempo pareció detenerse mientras él se demoraba en el armario, y dudé ante la cómoda, que también le reveló la vista trasera, pues vi que sus ojos se dirigían al espejo para observar lo que se reflejaba. Chris, por favor, vete. Parecía no oírme, solo me miraba fijamente. Me sonrojé por completo y sentí sudor bajo los brazos. Un extraño latido empezó a latirme. Me sentí como una niña atrapada, con las manos en la masa, culpable de algún delito menor. Pero su mirada, sus ojos, se despertaron, y mi corazón empezó a latir con mucha fuerza, desesperado, lleno de miedos, porque debería tener miedo si era solo Chris. Por primera vez me sentí avergonzada de lo que tenía ahora, y rápidamente alargué la mano para recoger el vestido que se acababa de quitar. Tras él me protegía y le diría que se fuera. No, dijo cuando tuve el vestido en mis manos. No debería estar temblando aún más. Sé que no debería, pero te ves muy hermosa. Es como si nunca te hubiera visto. ¿Cómo te pusiste tan hermosa si yo estaba aquí todo este tiempo? ¿Cómo responder a una pregunta así? Salvo mirarlo y suplicarlo con la mirada. Justo entonces, detrás de mí, una llave giró en la cerradura. Rápidamente intenté ponerme el vestido por la cabeza y bajármelo antes de que entrara. Dios mío, no encontraba las mangas. Mi cabeza estaba completamente cubierta por el vestido, mientras que el resto de mi cuerpo estaba desnudo. Y ella estaba ahí. Sí, la abuela. No podía verla, pero sí la sentía. Finalmente encontré las sisas y rápidamente bajé el vestido, pero ella me había visto en gloria desnuda, en esos brillantes ojos grises como piedras. Apartó esos ojos de mí y clavó sus ojos en Chris, una mirada muy penetrante. Él seguía en ese aturdimiento que lo dejaba sin palabras. Me quedé temblando, indecisa, preguntándome qué hacer para no parecer una mojigata ante un hermano, que sabía cómo burlarse de mí cuando quería. Parecía un extraño mayor, como alguien a quien no conocía. También parecía débil, aturdido, perplejo, y si me movía para cubrirme, le robaría algo que se moría de ganas de ver. El tiempo pareció detenerse mientras él se demoraba en el armario. Dudé
ante la cómoda que también le reveló la vista trasera, pues vi que sus ojos se dirigían al espejo para observar lo que se reflejaba. Chris, por favor, vete. Parecía no oírme. Solo me miraba fijamente. Me sonrojé por completo y sentí sudor bajo los brazos, y un extraño latido empezó a latirme. Me sentí como una niña atrapada con las manos en la masa, culpable de algún delito menor y terriblemente asustada de ser castigada severamente por casi nada. Pero su mirada, sus ojos, me despertaron, y mi corazón empezó a latir con más fuerza. Desesperado, lleno de miedo. ¿Por qué debería tener miedo si era solo Chris? Por primera vez me sentí avergonzada de lo que tenía ahora, y rápidamente alargué la mano para recoger el vestido que me acababa de quitar. Tras él me protegería, y le diría que se fuera. No, dijo cuando tuve el vestido en mis manos. No deberías, tartamudeé, temblando aún más. Sé que no debería, pero te ves muy hermosa. Es como si nunca te hubiera visto. ¿Cómo te pusiste tan hermosa si yo estaba aquí todo este tiempo? ¿Cómo responder a una pregunta así? Salvo mirarlo y suplicar con la mirada. Justo entonces, detrás de mí, una llave giró en la cerradura. Rápidamente intenté ponerme el vestido por la cabeza y bajarlo antes de que entrara. Dios mío, no encontraba las mangas. Mi cabeza estaba completamente cubierta por el vestido, mientras que el resto de mi cuerpo estaba desnudo. Y ella estaba ahí, la abuela. No podía verla, pero la sentía. Finalmente encontré las sisas y rápidamente bajé el vestido, pero ella me había visto en mi gloria desnuda, en esos brillantes ojos grises como piedras. Apartó esos ojos de mí y clavó en Chris una mirada penetrante. Él seguía en ese aturdimiento que lo dejaba sin palabras. Así que, gritó, por fin los atrapé. Sabía que tarde que temprano lo haría. Nos había hablado primero. Esto era como una de mis pesadillas, sin ropa delante de la abuela y Dios. Chris salió de la niebla y dio un paso adelante para responder. ¿Nos has atrapado de qué? ¿Por qué nos has atrapado si no hemos hecho nada? ¿Nada? ¿Nada? Una palabra que resonó en sus ojos. Nos había pillado haciéndolo todo. ¡Pecadores!, gritaba, mientras volvía a mirarme con crueldad. No tenían piedad. ¿Crees que estás guapa?, me dijo. ¿Crees que esas nuevas curvas son atractivas? ¿Te gusta ese cabello largo y dorado que cepillas y lo rizas? Sonrió entonces. Su sonrisa era muy aterradora, la más aterradora que jamás había visto. Me temblaban las rodillas nerviosamente, mis manos también. Qué vulnerable me sentía sin ropa interior, y con la cremallera de la espalda abierta de par en par. Miré a Chris. Avanzó muy lentamente, buscando con la mirada alguna arma. ¿Cuántas veces has permitido que tu hermano use tu cuerpo?, gritó la abuela. Me quedé ahí, parada, sin poder hablar, sin comprender lo que quería decir. Usar, ¿qué quiere decir? Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en pequeñas rendijillas que se giraron bruscamente para captar un rubor avergonzado en el rostro de Chris, revelando claramente incluso a mí que él sabía a qué se refería, aunque yo no. Lo que quiero decir es, dijo poniéndose más rojo, que en realidad no hemos hecho nada malo. Ahora tenía una voz masculina profunda y fuerte. Anda, mírenme con esos ojos odiosos y desconfiados. Créeme lo que tú quieras, pero Katie y yo nunca hemos hecho nada malo, ni pecaminoso ni impío. Tu hermana estaba desnuda, te ha permitido mirar su cuerpo, así que has hecho algo malo. Me miró fijamente a la mirada. Se llenó de odio antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Me dejó temblando. Chris estaba furioso conmigo. Katie, ¿por qué demonios tuvimos que estar en esa habitación? ¿Por qué fuiste y te desnudaste? Sabes que nos espía. Con esa esperanza de pillarnos haciendo algo, una mirada salvaje y angustiada se apoderó de él, haciéndolo parecer mayor y terriblemente violento. Nos va a castigar. Que haya ido sin hacer nada no significa que no vaya a volver. Lo sabía. Volvería con ese látigo. Los gemelos bajaron del ático. Kerry se sentó frente a la casa de muñecas y Cory se agachó para ver la tele. Tomó su costosa guitarra profesional y empezó a tocar. Chris se sentó en su cama mirando hacia la puerta. Me evadí, lista para correr cuando volviera. Correría a la bañera. Cerraría la puerta con llave. La llave giró en la puerta de nuevo. El pomo giró. Me puse de pie de un salto, igual que Chris. Dijo, ve al baño, Katie, ve allá y quédate ahí. Nuestra abuela entró en la habitación imponente como un árbol, y no llevaba un látigo, sino unas tijeras enormes, de esas que usan las mujeres para cortar la tela. Eran de un color cromo, brillantes, largas y parecían muy afiladas. Siéntate, niña, gritó. Te voy a cortar ese cabello, hasta la cabeza, y así quizás no sientas orgullo al mirarte al espejo. Con desprecio y crueldad sonrió al ver mi sorpresa. Era la primera vez que la veía sonreír.
Mi peor miedo. Preferiría que me azotaran. Mi piel sanaría, pero tardaría años en volver a crecer mi cabello largo y hermoso que tanto había apreciado papá. Él me había dicho que era muy bonito y que le gustaba el pelo largo a las niñas. Dios mío, ¿cómo podía saber que casi todas las noches soñaba con que se colaría a la habitación mientras dormíamos y me esquilaba como se hace a una oveja? Y a veces soñaba que no solo me despertaba por las mañanas, calva y fea, sino que también me había cortado los pechos. Siempre que me miraba lo hacía en algún lugar en particular. No me veía como una persona completa, sino en partes, que parecían despertar su ira y destruida todo lo que le enojaba. Intenté correr al baño y cerrar la puerta con llave, pero por alguna razón mis piernas de bailarina también entrenadas se negaron a moverse. Me paralizaba la amenaza de esas tijeras largas y brillantes, y sobre ellas los ojos color cromo de la abuela brillaban con mucho odio, desprecio y mucho más desprecio. Fue entonces cuando Chris habló con fuerza. No vas a cortarle ni un pelo a Katie, abuela. Da un solo paso en su dirección y te golpearé en la cabeza con esta silla. Agarró una silla que usábamos para comer, listo para cumplir su amenaza. Sus ojos azules despedían fuego, mientras los de ella despedían odio. Ella le lanzó una mirada mordaz, como si su amenaza no importara, como si su débil fuerza no pudiera vencer la montaña de acero que parecía. De acuerdo, como quieras. Te voy a dar a elegir, niña. Perder el cabello o no comer ni beber leche durante toda una semana. Los gemelos no han hecho nada malo, imploré. Chris no ha hecho nada malo. No sabía que estaba desnuda cuando bajó del ático. Todo fue culpa mía. Puedo pasar una semana sin comer ni beber leche. No me moriré de hambre. Además, mamá no dejará que me hagas esto. Nos traerá comida. Sin embargo, no lo dije con mucha confianza. Mamá llevaba mucho tiempo fuera. No venía muy a menudo. Me entraría mucha hambre. El cabello o no comer durante una semana, repitió, impasible e impasible. Te equivocas al hacer esto, vieja, dijo Chris, acercándose con su silla levantada. Tomé a Katie por sorpresa. No hicimos nada malo, nunca lo hemos hecho. Nos juzgas por las circunstancias. Tu cabello ninguno de ustedes comerá en una semana entera, dijo, ignorando a Chris, como siempre. Y si te encierras en el baño o te escondes en el ático, entonces ninguno de ustedes comerá en 2 semanas. Oh, cuando te quedes calva. Luego clavó su mirada fría y calculadora en Chris durante un largo tiempo, doloroso e instantes. Creo que serás tú más bien, sí. Serás tú quien le corte el cabello largo y preciado a tu hermana, dijo con su sonrisa disimulada. Encima de la cómoda dejó las tijeras brillantes. Cuando vuelva y vea a tu hermana sin cabello, entonces comerán los 4. Nos dejó, se fue. Cerró la puerta. Nos dejó en todo un dilema, con Chris mirándome fijamente y yo mirándole a él. Chris sonrió. Vamos, Katie, es pura farsa. Mamá va a venir en cualquier momento. Se lo diremos, no hay problema. Nunca te cortaré el cabello. Se acercó y me rodeó con el brazo. Qué suerte que hayamos escondido una caja de galletas y medio kilo de queso cheddar en el ático. Y todavía tenemos la comida de hoy. La vieja bruja lo olvidó. Casi nunca comíamos mucho. Ese día comimos aún menos, por si acaso mamá no aparecía. Guardamos la mitad de la leche y las naranjas. El día terminó sin la visita de mamá. Di vueltas en la cama toda la noche, inquieta, dormida, y despertaba. Cuando me dormía tenía muchas pesadillas horribles. Soñé con Chris y yo, que estábamos en un bosque profundo y oscuro, perdidos buscando a Kerry y a Cory. Nos llamábamos con las voces silenciosas de los sueños. Los gemelos nos respondían. Entramos en pánico y corrimos en lo más absoluto de la oscuridad. Entonces de repente de la oscuridad surgió una cabaña hecha de pan de jengibre, también de queso con un techo de galletas Oreo y caramelos navideños duros, que formaban un colorido y sinuoso camino hasta la puerta del bar Jersey. La cerca estaba hecha de palitos de menta, los arbustos de conos de helado, 7 sabores. Le lancé uno a Chris. No, esto es un truco, no podemos entrar. Él respondió, tenemos que entrar, le dije, tenemos que salvar a los gemelos. Si entramos sigilosamente y vimos los cojines de panecillo caliente, goteando con mantequilla dorada, y el sofá estaba hecho de pan recién horneado, también untado con mantequilla. En la cocina estaba la bruja que acababa con todas las brujas. Su nariz aguileña, su mandíbula prominente, boca hundida y desdentada. Y su cabeza era una mata de hilos de color gris que apuntaban salvajemente en todas direcciones. Sostuvo a nuestros gemelos por su largo cabello dorado. Estaban a punto de ser arrojados a su horno caliente. Ya estaban escarchados de rosa y azul, y su carne sin cocinar comenzaba a convertirse en pan de jengibre y sus ojos azules en pasas negras. Grité una y otra vez. La bruja se giró para mirarme con sus ojos grises de picapiedra.
y su boca hundida delgada como un cuchillo rojo. Se abrió de par en par para reír histéricamente. Se rió sin parar, mientras Chris y yo nos encogíamos de miedo. Echó la cabeza hacia atrás, su boca abierta, exponiendo amígdalas como colmillos y de manera sorprendente aterradora. Comenzó a cambiar de abuela, de oruga a mariposa. Emergió mientras que nos quedábamos paralizados y solo podíamos mirar, y de ahí del horror surgió nuestra madre. Mamá, su cabello rubio fluía como una cinta sedosa y ondulante, retorciéndose hacia adelante en el suelo para atraparnos a ambos como serpientes. Mechones serpentales de su cabello se enredaban alrededor de nuestras piernas, para arrastrarse cerca de nuestras gargantas, tratando de estrangularnos en silencio. No hay amenaza para su herencia entonces. Te amo, te amo, te amo, susurró sin palabras. Desperté, pero Chris durmió y durmió igual que los gemelos. Ya no pude más. Me desperté, mientras el sueño quería venir y llevarme de nuevo. Intenté luchar con él. La terrible somnolencia de ahogarse. Y luego otra vez me hundí, en sueños, en pesadillas. Corrí salvajemente en la oscuridad y en un charco de sangre caí. Sangre pegajosa como el alquitrán, con un olor a alquitrán, y peces salpicados de diamantes con cabezas de cisne y ojos rojos vinieron y mordisquearon mis brazos y piernas, por los que se entumecieron insensibles. Los peces con cabeza de cisne rieron, muy contentos de verme acabada y ensangrentada por todas partes. Mira, mira, gritaban con sus voces quejumbrosas que resonaban. No puedes escapar. La mañana llegó pálida detrás de las pesadillas. Cortinas corridas que ocultaban a la luz amarilla de la esperanza. Kerry se dio la vuelta mientras dormía y se acurrucó más cerca de mí. Mamá, murmuraba, no me gusta esta casa. Su sedoso vello en mi brazo se sentía como plumón de ganso, mientras poco a poco la sensibilidad volvíamos a mis manos, pies y piernas. Me quedé quieta en la cama mientras Kerry se retorcía inquieta, deseando mis brazos, y me sentía tan drogada que no podía mover los brazos. ¿Qué me pasaba? Tenía la cabeza tan pesada, como si estuviera llena de piedras que me presionaban el cráneo desde dentro, y el dolor era tan intenso que probablemente me partiría el cráneo por la mitad. Todavía me hormigueaban los dedos de la mano y los pies. Mi cuerpo era de plomo. Las paredes avanzaban, luego retrocedían y nada tenía líneas verticales rectas. Intenté verme reflejada en el espejo reluciente del otro lado, pero cuando intenté girar mi cabeza estaba hinchada. Me negué a moverme, y siempre antes de dormirme extendía mi cabello sobre la almohada para poder girar la cabeza y acurrucar mi mejilla en la dulce sedosidad de un cabello mimado, bien cuidado, sano y firme. Era una de las cosas sensuales que disfrutaba, la sensación de mi cabello contra mi mejilla, que me transportaba a dulces sueños de amor. Y sin embargo, hoy no había cabello en mi almohada. ¿Dónde estaba mi cabello peludo? Las tijeras seguían sobre la cómoda. Podía verlas vagamente, tragando saliva repetidamente para despejar el camino. Forcé un pequeño grito pronunciando el nombre de Chris, no el de mamá. Recé a Dios para que le permitiera a mi hermano oír. Chris, finalmente logré susurrar con una voz extraña y áspera. Algo me pasa. Mis débiles y susurrantes palabras despertaron a Chris, aunque no se oyó como los oyó. No sé cómo se oyó. Se incorporó y se frotó los ojos soñolientos. ¿Qué quieres, Katie?, preguntó. Murmuré algo que lo sacó de la cama, y con su pijama azul arrugada y su pelo dorado como una mata, se acercó a mí. Se incorporó de golpe, respiró hondo y emitió pequeños jadeos de horror y conmoción. —¡Katie, Dios mío! Su grito me provocó escalofríos de miedo. —Katie, oh, Katie —gimió, mientras me miraba fijamente y mientras me preguntaba qué estaría viendo que le hacía saltar esos ojos. Intenté levantar los brazos de plomo y palpar mi cabeza hinchada y pesada. De alguna manera logré levantar las manos, y fue entonces cuando encontré una voz fuerte para gritar de verdad, una y otra vez. Aullé como una loca hasta que Chris corrió a abrazarme. Para, por favor, para, me dijo. Recuerda a los gemelos, no nos asustes más. Por favor, no vuelvas a gritar, Katie. Han pasado por mucho y sé que no quieres dejar las cicatrices permanentes, y lo harás si no te calmas. No pasa nada, me desharé de ello. Juro por mi vida que hoy, de alguna manera, te quitaré la brea del pelo.